Y bienvenido, senador. Andrea, muy buenos días y un cordial saludo también Miguel. al señor Miguel Lascano. Ciertamente lo que acaba de manifestar usted es un tema que preocupa no solamente a la militancia del MAS, sino creo que a todo el pueblo de Bolivia. Eh, Primero porque en tiempos de democracia, particularmente nunca hemos visto una suerte de persecución política sañuda como la que ha desatado el gobierno de Luis Arce Catacora, contra personas que forman parte de organizaciones sociales que fueron precisamente las que trabajaron y pusieron el voto para que Arce Catacora sea electo con el 55.1% de la votación de las elecciones del pasado año 2020. Estos hechos ciertamente son cuestionables desde todo punto de vista. Primero porque eh, podrán decir que lo que quieran ellos. Sin embargo, hay una suerte de forzamiento, si se quiere, a la constitución de ciertos tipos penales. Por ejemplo, me parece una verdadera barbaridad, una aberración pensar de que se los tenga que imputar a compañeros como Claros, como eh, eh, Ramiro Cucho. el otro compañero de Potosí y a algunos otros compañeros que no fueron encontrados absolutamente en posesión de nada, compañeros de base que estaban haciendo reclamos a través de ese bloqueo, pero ¿qué es el tipo penal de terrorismo? Me parece una, una barbaridad tratar de forzar, de acomodar por la fuerza la conducta de determinados compañeros que en muchos casos ni siquiera eran partícipes activos de estos bloqueos a la figura de alzamiento armado, a la figura de terrorismo. Es una barbaridad. Esto solamente cabe en gobiernos de corte dictatorial, ni siquiera creo que en gobiernos de facto como el de Yanine Áñez se vio este tipo de abusos, de atropellos, utilizando para lo que es peor a órganos y en algún caso instituciones como son el Tribunal Constitucional para vulnerar derechos, para no solamente hacer interpretaciones antojadizas de la Constitución, sino más bien reformar la Constitución cual si fueran asambleístas constituyentes. Y eso es gravísimo y en este último tiempo, con la aprehensión ciertamente de estos dos últimos compañeros, se deja abiertamente claro que, bueno, eh, no van a cejar en su actitud de amedrentamiento, de encarcelamiento, de persecución y de prácticas ciertamente fascistoides como las que viene encarando el gobierno a través del Ministerio de Gobierno, es decir, del ministro Eduardo del Castillo. Esto es gravísimo. Es cierto que también han desatado esta persecución sañuda, fascistoide, en contra de otros compañeros. Se sabe que también está siendo perseguido Ponciano Santos, un compañero ejecutivo de la CSUCB, también Juan Ramón de la Quintana, en fin. Así como ellos, muchos otros que se dice que existe una lista de perseguidos y esperamos de que esto ceje y que no continúe este tipo de represión sañuda como acabo de decir, Andrea. Senador, el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo ha anunciado una demanda penal en contra del expresidente Evo Morales por omisión de auxilio en el caso de la balacera que ha sufrido hace unas semanas. ¿Qué criterio tiene de esto? ¿Es parte de este plan sañudo, como usted lo menciona? Sin duda, definitivamente, ¿quién le entiende al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo? Creo que ni él se entiende. Si usted hace una pequeña retrospectiva o hacemos todos una pequeña retrospectiva
de lo que significó aquel día después, o casi inmediatamente después de la balacera, el ministro del Castillo salió a decir una sarta de barbaridades que nadie se las creyó. Luego corrige estas barbaridades y trata de hacer ver que más bien era Evo Morales el que habría disparado en contra de estos criminales que atentaron contra la vida de él. Y en fin, hay una suerte de contradicciones y una suerte de barbaridades, y ahora ya sale con esta otra narrativa de falta de auxilio, falta de socorro, algún criminal de esos que intentó también cegar la vida del exmandatario Evo Morales. Y estas son contradicciones que cada día que pasa, en las que va incurriendo Eduardo del Castillo, así como va incurriendo el gobierno de Arce Catacora. En todo caso, creo que estas deficientes denuncias, o por lo menos estos deficientes casos armados por el ministro de Gobierno y sus colaboradores como Johnny Aguilera, un experto armador de casos, creo que no tendrán mucho efecto, irán cayéndose poco a poco, porque nada que no responda a la verdad suele tener éxito. Y en este caso todo lo que están armando es parte de esas fábulas que deambulan en la mente de Eduardo del Castillo y de Johnny Aguilera, los que están tratando de convertir en una suerte de caso o de narrativas, de lo que estamos seguros. Nosotros, por nuestro lado, haremos lo que tenemos que hacer, pero además por efecto de inercia, fuerza de inercia, estos casos caerán por sí solos. Senador, ¿usted ha estado siguiendo la investigación sobre el caso del ataque? ¿Tiene conocimiento en qué etapa va esta investigación? Mire, como todos los ciudadanos, he estado haciendo seguimiento sobre este tema, pero además recordará que fui junto al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, quien denunció aquel día del hecho, pasado el mediodía, a la CIDH, denunciamos ante la Relatoría para la Defensa de los Derechos Humanos de Naciones Unidas y a otros organismos internacionales de defensa de derechos humanos. En ese marco, la CIDH se pronunció de manera rápida, digamos, más o menos a los 3 días, pidiendo que el gobierno de Arce Catacora preserve la vida de los bolivianos, preserve la democracia, pero por sobre todo imprima un trámite transparente, pero además rápido y ágil con relación a estos hechos. Lastimosamente, hasta el día de hoy, estos hechos no han, por lo menos estas recomendaciones, estas exhortaciones de parte de la CIDH, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hasta el día de hoy no ha sido cumplido. Y entendemos que lo que están pretendiendo es seguir armando casos, tratando de cercar cada vez más al expresidente Evo Morales y a los militantes del MAS, supongo, para tratar de encontrar alguna cabeza de turco. Y eso con seguridad no prosperará, porque los hechos quedan absolutamente claros, y algo que también debe quedar claro es que al gobierno no le interesa el esclarecimiento de este hecho, como que no le interesó, y va obstaculizando de manera permanente el esclarecimiento de aquel autogolpe del 26 de junio del presente año. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene comprometido su imparcialidad en este caso, tiene comprometido además su imagen, porque sí ellos son parte de este tema. Lo ocurrido con el atentado contra el presidente o expresidente Evo Morales fue parte de un plan que ellos urdieron, y eso se denunció hace mucho tiempo. ¿Qué hacían policías vestidos de civil a esas horas en un lugar donde se supone deberían estar uniformados, pero además uniformados que pertenecían a la FELN o a Humopar?
policías que no son parte de esta unidad. ¿Qué hacían en el trópico de Cochabamba? En todo caso, creo que hay muchos temas que al gobierno no le interesa esclarecer porque sabe que está comprometido con este tema y nosotros seguiremos insistiendo para que esto se vaya aclarando y que el gobierno los actores, aquellos malhechores, aquellos que intentaron cegar la vida de un ciudadano boliviano, expresidente de Bolivia como Evo Morales, no quede en la impunidad, Andrea. Senador, buenos días, le habla Miguel Lascano. Una consulta, ¿qué acciones se van a tomar este viernes en el ampliado que se va a realizar en Laucaeñe? Me imagino que se va a tocar este tema, también va a haber una respuesta por parte del MAS vista a la resolución o al fallo que ha habido de la Sala Constitucional reconociendo al Congreso del MAS arcista, ¿no? Mire, yo no podría adelantarme en decir nada. Miguel, muy buenos días antes. El ampliado va a ser un ampliado ciertamente importante con la presencia de todos los sectores del MAS. Eso hay que decir con claridad y seguramente allá se tomarán muchas medidas, muchas acciones que irán conducentes seguramente también a hacer respetar la sigla del MAS, la estructura del MAS, porque fallos aberrantes, fallos escandalosos, fallos inconstitucionales como los dictados por el Tribunal Constitucional, que por cierto también está conformado por ex magistrados y que de manera burda dictaron un auto constitucional incorporando de contrabando en otro caso y se autoprorrogaron. Entonces, la pregunta es, el señor Gonzalo Hurtado e Iván Espada, que casualmente parecieran ser los dos jinetes del apocalipsis y que van precisamente resolviendo todos aquellos casos de interés del gobierno y que afectan al MAS, aquel instrumento que le llevó al gobierno a Arce Catacora. ¿Son creíbles? Por supuesto que no son creíbles, pero además estos dos señores tendrán que ser enjuiciados, y no en la vía de la excepción o de juicio de responsabilidades, sino en la vía de un juicio ordinario. Porque estos son unos señores que están cometiendo delitos de manera hasta ahora impune, pero esa impunidad tendrá límite porque tenga la certeza que nosotros actuaremos conforme a derecho, sin perseguir políticamente a nadie, pero sí actuando en el marco de la Constitución y actuando en el marco del procedimiento penal, porque nadie que vulnera la Constitución, nadie que vulnera derechos humanos y derechos constitucionales puede quedar en la impunidad. Para eso están las leyes y están los órganos llamados por la misma para que salgan y hagan respetar el imperio de la ley. Senador, ¿quién tendría que tomar la iniciativa para iniciar un juicio ordinario en contra de estos dos magistrados? Cualquier ciudadano, Andrea, cualquier ciudadano de acuerdo a la Constitución y a la norma adjetiva penal, vale decir al procedimiento penal, cualquier ciudadano que conozca de la comisión de un hecho o de la presunta comisión de un hecho ilícito puede denunciar, no tiene ningún impedimento. Y en ese marco, por supuesto, también los legisladores estamos convidados a hacerlo. Y en algún caso no solo convidados, sino compelidos a hacerlo. Tenemos la obligación de denunciar y eso lógicamente ocurrirá. Quiero recordarle y hacer saber al pueblo de Bolivia que ya quien habla inició un juicio de responsabilidades en contra de de Gonzalo Hurtado e Iván Espada. Desafortunadamente aquella bancada funesta de los arcistas hace días pasados acumularon otros juicios de responsabilidad y en la Comisión de Constitución la rechazaron, en la de Justicia rechazaron. Eso, por supuesto, no nos impide a volver a plantear tantos casos de inconstitucionalidad y de vulneración de derechos, de transgresión a la norma cometidos
por estos señores, a quienes se los conoce como los autoprorrogados, y que lógicamente tenemos que denunciar. No puede quedar ahí, pero no solo denunciar, sino además el seguimiento para el procesamiento. Senador, ¿sería usted tal vez capaz de denunciar a estos dos magistrados? ¿Podría tomar la iniciativa? Ya lo hice, como le digo a Andrea, ya lo hice. Desgraciadamente, hace pocos días atrás, la Comisión de Justicia de Diputados, porque esta ha sido presentada como corresponde al Senado, el Senado remitió a diputados, al Pleno de Diputados, y el Pleno de Diputados remitió a la Comisión de Justicia, y estos señores, de manera descarada, con el único ánimo de pagar seguramente estos favores, los favores que los autoprorrogados vinieron realizando, rechazaron esta denuncia. Sin embargo, reitero, ese rechazo no será suficiente porque iniciaremos nuevos casos. En lo personal, no pierda cuidado que sí voy a interponer nuevas denuncias y nuevas acciones, ya no en este caso de juicio de responsabilidades, porque ellos no corresponde ser tratados en esa vía, sino en la vía ordinaria. Ojalá el nuevo fiscal general, el señor Mariaca, pueda actuar y no haga que impere la impunidad como lo hizo Juan Lanchipa. Juan Lanchipa fue uno de los fiscales generales más desastrosos y funestos que tuvo Bolivia, que estuvo bailando a la música, al son de la música que tocaban los gobiernos de turno, incluido el de Evo Morales. En todo caso, creo que esto debe acabar y esperamos que actúen en consecuencia también el Ministerio Público, porque serán acciones ordinarias, serán acciones comunes y no en la vía de juicio de responsabilidad.